Advertencia. Los documentos que escuchará a continuación fueron obtenidos de fuentes desclasificadas y filtraciones oficiales. Han permanecido ocultos por más de 7 décadas, archivados bajo sellos de seguridad de la CIA, el KGB y organismos militares de todo el mundo. Lo que revelan contradice la historia conocida. Operaciones secretas en la Antártida, flotas desaparecidas, armas imposibles y testimonios que aseguran la intervención de entidades no humanas. Este audiolibro desentraña 5 documentos desclasificados y filtrados que podrían evidenciar las teorías más impactantes sobre la Antártida. Bases nazis secretas, ovnis hostiles, civilizaciones ocultas bajo el hielo y portales interdimensionales. Cada capítulo narra uno de estos archivos, con un enfoque revisionista, combinando hechos documentados y especulaciones extraordinarias, invitando al oyente a cuestionar la narrativa polar convencional. Capítulo 1. El informe de la Operación High Jump 1947. Imagina una flota naval colosal surcando las aguas heladas del Polo Sur. 13 buques de guerra pesados, 4 portaaviones, 16 cargueros y miles de hombres entrenados, todos bajo el mando del legendario almirante Richard E. Byrd. Era 1947, apenas 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos lanzaba lo que oficialmente se describía como una misión de entrenamiento y exploración cartográfica, la Operación High Jump. Pero detrás de esa fachada inofensiva se escondía algo mucho más oscuro, un secreto que los documentos desclasificados han intentado enterrar bajo capas de burocracia y excusas meteorológicas. Este informe oficial, liberado décadas después, detalla cómo 4.700 soldados, científicos y aviadores partieron desde Noruega en agosto de ese año, con un itinerario que los llevaría a mapear 1.390.000 millas cuadradas de territorio antártico. Sin embargo, lo que no se dice en los canales oficiales es que esta no era una simple expedición científica. Era un asalto militar masivo contra una amenaza invisible que acechaba bajo el hielo, la base 211 nazi, un bastión subterráneo donde los restos del Tercer Reich habían encontrado refugio y aliados de otro mundo. El almirante Byrd, un héroe polar con expediciones previas en 1928 y 1939, comandaba la Task Force 68 con una determinación feroz. La flota incluía el USS Mount Olympus como buque insignia, destructores como el USS Henderson y aviones PVM Mariner que despegaban de portaaviones para sobrevolar el continente blanco. Oficialmente, el objetivo era probar equipos en condiciones extremas, fotografiar costas inexploradas y establecer la Little America 4 como base avanzada. Pero los conspiranoicos han destripado el informe desclasificado página por página, revelando inconsistencias que gritan encubrimiento. ¿Por qué una fuerza tan desproporcionada para mapas? ¿Por qué el secretismo absoluto, con órdenes de no divulgar detalles hasta años después? La respuesta yace en las pérdidas inexplicables, docenas de aviones desaparecidos, barcos dañados sin explicación y una retirada abrupta en febrero de 1948, 6 meses antes de lo planeado. El informe cita hielo severo como culpable, pero testigos anónimos y filtraciones posteriores hablan de algo peor. Discos voladores emergiendo de grietas glaciares, derribando formaciones aéreas con rayos de energía que fundían metal en segundos. Profundicemos en los detalles técnicos del informe. El documento, accesible en archivos de la Marina de Estados Unidos y copias en la Biblioteca del Congreso, enumera 67 vuelos de reconocimiento que cubrieron más de 70.000 fotos aéreas. Sin embargo, muchas placas muestran anomalías. Estructuras geométricas bajo el hielo, cavidades masivas que no coinciden con formaciones naturales
y sombras que sugieren entradas a bases subterráneas. La base 211, bautizada por los nazis como Neuschwabenland durante la expedición Schwabenland de 1939, se ubica en las coordenadas aproximadas de 69 grados sur y 11 grados este, una región rica en oasis libres de hielo ideales para instalaciones ocultas. Los rumores afirman que U-boats como el U-530 y U-977, que llegaron a Argentina en 1945 cargados de misterios, continuaron hacia el sur, transportando científicos, oro y prototipos de las Wunderwaffen, armas milagrosas como los Haunebu, platillos voladores impulsados por motores antigravitatorios basados en física etérica y mercurio rojo. El clímax de esta pesadilla polar ocurrió en la Bahía de las Ballenas. Según el informe, un grupo de ataque liderado por el crucero USS Merrick fue emboscado por condiciones climáticas adversas, pero las versiones no oficiales, respaldadas por diarios de Byrd filtrados en los años 50, describen un enemigo invisible, enjambres de ovnis de 30 a 100 pies de diámetro, con capacidad para maniobras imposibles a 2000 millas por hora. Estos discos, supuestamente fabricados en fábricas nazis antárticas, alimentados por reactores de uranio, repelieron la flota con pulsos electromagnéticos que inutilizaron radares y motores. Byrd perdió 14 aviones en un solo día, y el USS Sennett sufrió daños estructurales que lo enviaron cojeando de vuelta a puerto. La misión, planeada para 12 meses, se canceló por razones logísticas, pero el almirante, en una entrevista perdida con el periódico chileno El Mercurio en marzo de 1947, advirtió: «Estamos en una situación grave. El enemigo tiene armas que vuelan de polo a polo en una hora». ¿A quién se refería? ¿A nazis sobrevivientes o a entidades que los nazis habían despertado? Las cifras hablan por sí solas. De los 13 buques principales, varios regresaron con cascos agrietados y tripulaciones en shock. El informe registra 4 muertos oficialmente, pero listas de bajas no publicadas elevan la cifra a 68, muchos por accidentes aéreos. Fotografías desclasificadas muestran cráteres humeantes y derretimientos localizados que no cuadran con tormentas polares. Byrd, al regresar, abogó por una fuerza ártica armada, temiendo ataques sorpresa desde el sur. Este capítulo no solo expone el fracaso de High Jump, sino que planta la semilla de una guerra fría polar. Estados Unidos había topado con una potencia superior, aliada con lo extraterrestre, y el informe desclasificado es la prueba tangible de que la Antártida no es un desierto estéril, sino un campo de batalla donde la humanidad perdió la primera ronda. Las grietas en el hielo aún susurran secretos, y este documento, con su tinta desvaída, es el mapa hacia ellos. Capítulo 2. El documento Wikileaks Hitler's Base en 1939. Imagina un continente virgen cubierto por una capa de hielo de más de 4 kilómetros de espesor, donde el sol apenas roza el horizonte durante meses enteros. En 1938, en pleno auge del Tercer Reich, Adolf Hitler autorizó una expedición que cambiaría para siempre la percepción de la Antártida. No era una misión científica común, era una reclamación territorial audaz, un primer paso hacia algo mucho más grande y oscuro. El barco MS Schwabenland, un catamarán modificado con 2 hidroaviones Dornier-Wahl, zarpó desde Alemania con la bandera de la esvástica ondeando en sus mástiles. Bajo el mando del capitán Alfred Richter, un veterano polar experimentado, la tripulación de 82 hombres se adentró en aguas prohibidas, llegando a la región que bautizaron como Neuschwabenland, o Nueva Suabia, en honor al Schwabenland. Entre el 19 de enero y el 12 de febrero de 1939, los aviones lanzaron miles de banderolas de metal con esvásticas sobre el hielo, marcando un territorio del tamaño de Alemania misma, aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados. Estas banderolas, equipadas con cámaras automáticas, fotografiaron costas rocosas libres de hielo, glaciares masivos y posibles oasis subtropicales ocultos bajo la capa helada.
Los informes oficiales hablaban de pingüinos gigantes y fecas abundantes, pero entre líneas se filtraban menciones a formaciones geológicas anómalas, valles libres de nieve donde la temperatura alcanzaba los 10 grados centígrados, impensables en un desierto polar. Sin embargo, el documento Wikileaks que desclasifica esta historia, titulado Hitler's Base in 1939, The Myth and the Reality, no se limita a crónicas de viaje. Este archivo, filtrado en la década de los 2010, analiza con frialdad militar los planes del Reich. Desmiente categóricamente la existencia de una base permanente construida en 1939, argumentando falta de evidencia logística. ¿Cómo transportar hormigón, maquinaria pesada y miles de obreros a través de tormentas catabáticas e icebergs del tamaño de ciudades? Pero aquí radica el gancho para los revisionistas. El documento mismo admite planes secretos para explotar recursos minerales detectados como uranio y petróleo, y menciona específicamente la actividad de submarinos U-Boot. Entre 1944 y 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, una docena de estos sumergibles clase 21, los más avanzados de su tiempo, desaparecieron de los radares aliados sin dejar rastro. El U-937 y el U-530, por ejemplo, emergieron en puertos argentinos meses después de la capitulación nazi, alimentando rumores de que evacuaron a líderes como Martin Bormann o incluso al propio Hitler, junto con oro, artefactos ocultos y científicos clave del programa Wunderwaffen. Los conspiranoicos leen entre líneas y ven la prueba irrefutable de Base 211. Esta supuesta fortaleza subterránea, excavada en las montañas Müllich-Hoffmann de Nueva Suabia, no sería un simple refugio, sino un oasis tecnológico, un complejo autosuficiente con generadores geotérmicos aprovechando fuentes calientes detectadas por Richter, invernaderos hidropónicos para cultivar alimentos y hangares para platillos voladores derivados de los diseños de Victor Schauberger y Werner von Braun. Imagina túneles perforados con taladros térmicos nazis capaces de fundir hielo a cientos de metros de profundidad, conectando con cavernas naturales que se extienden bajo el continente. Según estas teorías, los U-Boats transportaron no solo lingotes de oro del Reichsbank, valorados en millones, sino también prototipos de Jaunebu, discos antigravitatorios impulsados por motores Victor, alimentados por mercurio rojo vorticial. Estos vehículos, testados en el polo ártico, habrían sido perfeccionados en la Antártida, lejos de los bombardeos aliados. Los mapas lanzados desde los Dornier Val, más de 16.000 fotografías aéreas que cubrían 600.000 kilómetros cuadrados, revelando cordilleras con entradas cavernosas y lagos subglaciales. Oficialmente, estas imágenes se perdieron en los bombardeos de Hamburgo en 1943, pero copias supuestamente sobrevivieron en baúles vaticanos y bancos suizos. Los teóricos conspirativos argumentan que estas no eran meras prospecciones, eran guías para futuras expediciones. Neuschwabenland no era un territorio baldío, era el tablero de ajedrez donde el Reich planeaba su cuarto Reich posguerra. Rumores persistentes hablan de ciudades huecas, inspiradas en las teorías de la Tierra hueca de Marshall Gardner, donde una civilización aria avanzada, posiblemente contactada por exploradores nazis como el almirante Karl Donitz, proveía tecnología cuántica. Donitz mismo aludió en 1933 a un oasis en el hielo inexpugnable, una frase que el documento Wikileaks cita pero no explica. La narrativa oficial colapsa bajo el peso de las inconsistencias. ¿Por qué el Tratado Antártico de 1959 prohibió toda actividad militar en el continente justo cuando la Guerra Fría estallaba? ¿Por qué mapas nazis de 1940 muestran entradas polares detalladas con coordenadas precisas? Base 211 para los conspiranoicos sigue operativa, un legado intacto del Tercer Reich, conectado por túneles magnéticos a la Luna y Marte, donde élites nazis sobrevivientes desarrollan híbridos humanos alienígenas.
El documento Wikileaks, lejos de desmentir, enciende la mecha. Sus menciones a planes secretos y submarinos fantasmas son el hilo que une el pasado con un presente oculto bajo el hielo antártico. La Antártida no es un fin del mundo, es el comienzo de algo que el mundo aún no comprende. Capítulo 3. Los archivos desclasificados de la KGB sobre High Jump. Imagina un continente congelado donde el viento aúlla como un lamento espectral y el hielo oculta secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Es 1947 y la operación High Jump, la expedición naval más ambiciosa jamás lanzada por Estados Unidos hacia la Antártida, se adentra en un territorio que pocos han pisado. Oficialmente, 13 barcos de guerra, incluyendo portaaviones, destructores y submarinos, junto con 4.700 hombres y docenas de aviones, parten para mapear la región y probar equipo en condiciones extremas. Liderados por el legendario almirante Richard E. Byrd, héroe de exploraciones polares previas, la misión debería durar 6 meses. Pero algo sale terriblemente mal. En cuestión de semanas, la flota se retira en desorden, dejando atrás rumores de destrucción masiva y pérdidas inexplicables. ¿Qué enfrentaron realmente en esas latitudes infernales? La respuesta podría estar en los archivos KGB desclasificados, filtrados décadas después desde los sótanos del espionaje soviético, que pintan un cuadro de guerra aérea contra entidades no humanas. Estos documentos, supuestamente obtenidos por agentes dobles durante la Guerra Fría y liberados en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética, describen una secuencia de eventos que desafía toda lógica militar convencional. Según las transcripciones de interrogatorios a desertores estadounidenses y reportes de vigilancia satelital temprana, aunque los satélites espía no existían aún, los soviéticos afirmaban tener fuentes internas. La flota de Byrd detectó anomalías en el hielo. El 13 de enero de 1947, en Radar Scopes, registraron ecos masivos emergiendo de grietas glaciares cerca de la coordenada 69 grados sur y 39 grados este, en la región conocida como Neuschwabenland por los alemanes. De repente, objetos discoidales de hasta 30 metros de diámetro, con cascos metálicos reflectantes y sin alas visibles, brotaron del hielo como depredadores despertados de un letargo milenario. Los informes KGB los llaman platillos voladores o Foo Fighters antárticos y detallan maniobras imposibles, aceleraciones de 0 a 5.000 km por hora en segundos, giros en ángulos de 180 grados sin perder velocidad y descensos verticales que desafiaban la física newtoniana. La primera escaramuza ocurrió sobre el mar de Weddell. 4 aviones PBM Mariner de la Armada estadounidense, equipados con torpedos y ametralladoras calibre 50, fueron enviados a investigar. Los pilotos reportaron, según las filtraciones, que los discos emitían un brillo azulado pulsante, como si generaran su propio campo gravitacional. 2 cazas fueron derribados en minutos. Uno explotó en el aire tras un rayo de energía que fundió sus alas, dejando un rastro de metal vaporizado. El otro se estrelló contra el hielo tras una maniobra evasiva que rebasó los límites humanos. Los discos no usaban armamento convencional. En cambio, proyectiles de plasma o partículas cargadas neutralizaban motores y sistemas electrónicos a distancia. Los archivos KGB citan testimonios de sobrevivientes rescatados en secreto, quienes describieron visiones de sombras humanoides dentro de los discos, pilotados no por nazis, sino por entidades de estatura superior a 2 metros con trajes plateados y cascos opacos. Mientras tanto, en la base improvisada del Little America 4, el almirante Byrd coordinaba la respuesta, pero el caos se extendió. Un convoy de destructores fue emboscado por una formación de 15 discos que surgían de cavernas submarinas, hundiendo el USS Pine Island con un pulso electromagnético que apagó todos los sistemas. Cientos de marineros perecieron en aguas heladas, sus cuerpos nunca recuperados. Los reportes soviéticos estiman al menos 1.000 bajas estadounidenses, cifras que el Pentágono ocultó bajo la excusa de accidentes por mal tiempo. Fotografías granuladas, supuestamente tomadas por un aviador ruso infiltrado, muestran cráteres humeantes en el hielo y restos de aviones retorcidos, como si hubieran sido aplastados por una fuerza invisible. ¿Qué protegían estos ovnis?
Los archivos KGB afirman que custodiaban fortalezas nazis excavadas durante la expedición Schwabenland de 1939, base 211, un complejo subterráneo con reactores nucleares capturados por los aliados, laboratorios de antigravedad derivados de los diseños de Victor Schauberger y Werner von Braun, y hangares llenos de Haonebu, los legendarios platillos nazis. El clímax llegó el 29 de febrero, cuando Bert, en una transmisión de radio interceptada por escuchas soviéticos en Vladivostok, habría exclamado: «Son enemigos del Polo Sur, volando de polo a polo en menos de 2 horas. Pueden atacar cualquier ciudad americana desde el sur». Esta cita, repetida en círculos conspiranoicos, o mejor dicho, revisionistas, sugieren no solo superioridad tecnológica, sino una alianza. ¿A tratos con extraterrestres? Los KGB especulan que los nazis, evacuados por U-Boat al final de la Segunda Guerra Mundial, habían pactado con estas entidades a cambio de conocimiento arcano, portales dimensionales bajo el hielo que conectaban con la Tierra hueca o bases lunares. Bert, herido en un ametrallamiento a su avión personal, ordenó la retirada total, abandonando equipo por valor de millones y dejando atrás un continente en llamas metafóricas. Estos archivos no son meras fantasías. Corroborados por diarios personales de participantes, como el comandante George Dufek, que mencionó luces extrañas en sus memorias, y por anomalías en registros meteorológicos de la época que muestran tormentas electromagnéticas localizadas, pintan a High Jump como el primer contacto bélico de la humanidad con lo desconocido. La Unión Soviética usó esta inteligencia para su propia agenda, lanzando expediciones encubiertas en 1950 que desaparecieron sin rastro. ¿Qué legado dejó? ¿Un velo de silencio oficial? ¿Tratados como el de la Antártida de 1959 que prohíben exploración militar? ¿Y un continente donde satélites modernos aún detectan calor anómalo bajo el hielo? High Jump no fue una prueba de entrenamiento, fue una derrota humillante ante guardianes antárticos que aún vigilan, esperando el próximo intruso. La pregunta persiste: ¿regresarán? Capítulo 4. Reportes CIA desclasificados sobre anomalías. Imagina un continente congelado, donde el hielo no solo guarda el pasado, sino que oculta pulsos de vida que desafían toda lógica científica conocida. En este capítulo desentrañamos los reportes CIA desclasificados sobre anomalías en la Antártida. Documentos que han sido enterrados durante décadas en bóvedas clasificadas, solo para filtrarse y encender la mecha de las teorías más audaces. Estos archivos no son meras especulaciones, combinan datos satelitales duros con testimonios de testigos oculares rusos, pintando un cuadro de derretimientos inexplicables, encuentros petrificantes con entidades alienígenas y evidencias de laboratorios extraterrestres operando bajo el manto helado. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la Antártida no es un desierto estéril, sino un nexo vivo de civilizaciones ancestrales y portales energéticos que podrían reescribir nuestra comprensión del universo. Todo comienza con las imágenes satelitales de los años 70 y 80, capturadas por los primeros satélites espía Corona y sus sucesores. Estos reportes CIA detallan zonas en la Antártida Oriental, particularmente cerca del lago Vostok, un vasto cuerpo de agua subglacial aislado por 3 kilómetros de hielo durante millones de años. Los datos muestran derretimientos anómalos, áreas de hasta varios kilómetros cuadrados, donde el hielo se licúa a ritmos imposibles, sin fuentes térmicas convencionales como volcanes o corrientes geotérmicas. Las lecturas infrarrojas registran picos de calor focalizados, como si gigantescos generadores subterráneos estuvieran activándose. Un memo desclasificado de 1985 describe estas firmas térmicas no identificadas como patrones geométricos perfectos, círculos concéntricos que sugieren estructuras artificiales excavadas bajo el hielo, posiblemente laboratorios donde se experimenta con energía de punto cero o fusión fría, tecnologías que superan nuestras capacidades actuales. Pero los números fríos palidecen ante los relatos rusos incorporados en estos archivos,
Durante la expedición soviética de 1979 a la estación Vostok, un equipo de perforación militar reportó un incidente escalofriante. Mientras taladraban hacia el lago, liberaron inadvertidamente un gas desconocido que emergió con un zumbido electromagnético detectable a kilómetros. Horas después, soldados en patrulla cerca de la base principal avistaron figuras luminosas descendiendo del cielo. Entidades altas, sin rasgos faciales definidos, envueltas en un aura que paralizaba el sistema nervioso. Testimonios clasificados, traducidos y archivados por la CIA describen cómo estos seres petrificaron a 3 soldados. Sus cuerpos se endurecieron al instante, como si una frecuencia ultrasónica hubiera cristalizado sus tejidos en una matriz vítrea similar al hielo antártico. Autopsias secretas revelaron anomalías celulares, cristales microscópicos en la sangre que emitían radiación de baja energía, idénticos a muestras tomadas de meteoritos antárticos con isótopos raros como el tecnecio 99. Estos encuentros no fueron aislados. Otro reporte de 1991, filtrado tras el colapso soviético, detalla una misión ruso-estadounidense donde detectores de partículas registraron flujos de neutrinos anómalos emanando de grietas subglaciales. Los científicos especularon sobre portales energéticos, vórtices cuánticos que conectan la Antártida con otras dimensiones o sistemas estelares. Las imágenes borrosas adjuntas a los documentos CIA muestran estructuras colosales bajo el hielo, visibles solo en radar de penetración terrestre. Domos geométricos de cientos de metros de diámetro, con patrones que coinciden con diagramas antiguos de ciudades perdidas descritas en textos sumerios y egipcios. ¿Civilizaciones ancestrales que sobrevivieron al último cataclismo polar hace 12.000 años? ¿Preservadas en estasis criogénica? La CIA no se limitó a observar. Memos internos revelan operaciones encubiertas para mapear estas anomalías, incluyendo el despliegue de sondas autónomas en 1996 que desaparecieron sin rastro, sus últimas transmisiones mostrando interferencias electromagnéticas masivas. Un testimonio clave viene de un desertor ruso en 2003, quien afirmó que los petrificadores eran guardianes biológicos de laboratorios ET, diseñados para neutralizar intrusos que se acerquen a los portales. Estos seres, según él, operan en frecuencias que alteran la materia orgánica, convirtiéndola en un estado híbrido entre sólido y plasma, una defensa perfecta contra exploradores humanos. Profundizando en los datos satelitales más recientes incorporados en actualizaciones desclasificadas de 2010, vemos patrones cíclicos. Los derretimientos coinciden con alineaciones planetarias, sugiriendo que los portales se activan en ventanas temporales específicas. Análisis espectrales detectan trazas de elementos transuránicos, desconocidos en la tabla periódica terrestre, emanando de estas zonas. Para los conspiranoicos, esto es la prueba irrefutable. La Antártida alberga no solo vida no humana activa, sino una red de bases interconectadas que monitorean la humanidad desde la prehistoria. ¿Son estos laboratorios el origen de la civilización humana, manipulados por entidades que ahora nos ven como una amenaza? Los reportes CIA culminan en advertencias clasificadas. Anomalías representan riesgo existencial si se perturba el equilibrio subglacial. Imágenes borrosas, limpiadas digitalmente por analistas independientes, revelan sombras de maquinaria colosal, torres espirales que generan campos antigravitatorios, visibles en ecos de radar como si el hielo fuera transparente. Testimonios de pilotos de la Fuerza Aérea que sobrevolaron la zona en misiones secretas describen orbes luminosos ascendiendo en formación, desactivando sistemas electrónicos a distancia. La Antártida en estos documentos emerge como un santuario vivo, donde civilizaciones ancestrales y visitantes estelares coexisten, petrificando a quienes osen profanar sus secretos. Este capítulo no solo expone fechos desclasificados, sino que invita a conectar los puntos. Los derretimientos anómalos son señales de reactivación.
Los petrificadores son centinelas y los portales umbrales abiertos. La Antártida no es un fin del mundo, sino un comienzo prohibido, donde la vida no humana pulsa bajo el hielo, esperando el momento preciso para revelarse. Capítulo 5. Filtraciones sobre Operación Argus, 1958. Imagina un cielo nocturno sobre el Atlántico Sur en agosto de 1958, rasgado por destellos cegadores que no eran estrellas fugaces, sino las explosiones más secretas de la Guerra Fría. Operación Argus, un proyecto ultrasecreto de la Marina de Estados Unidos, detonó 3 dispositivos nucleares de baja potencia a gran altitud, entre 200 y 600 kilómetros sobre el océano, cerca de la latitud de la Antártida. Oficialmente, el propósito era estudiar los efectos de estas bursts en la ionosfera, creando auroras artificiales y perturbando comunicaciones enemigas mediante el aprisionamiento de electrones de alta energía en el campo magnético terrestre. Pero las filtraciones que emergen décadas después pintan un cuadro mucho más oscuro. Estas no fueron pruebas técnicas inocuas, sino el golpe nuclear final contra la base nazi sobreviviente de la Operación High Jump, un intento desesperado por sellar portales interdimensionales y erradicar ovnis guardianes que habían humillado a la flota de Baird 11 años antes. Los documentos filtrados supuestamente extraídos de archivos clasificados de la Agencia de Energía Atómica y compartidos en foros underground en los años 90 describen cómo los misiles X-17A, lanzados desde barcos camuflados en la región del Atlántico Sur, llevaron ojivas W-25 de 1.7 kilotones cada una. La primera detonación ocurrió el 27 de agosto, seguida por la segunda el 30 de agosto y la tercera el 6 de septiembre. Estas explosiones crearon anillos luminosos visibles desde Sudáfrica hasta Nueva Zelanda. Pero lo que no se reportó en la prensa controlada fueron las lecturas sísmicas anómalas registradas en estaciones antárticas. Ondas de choque que reverberaban bajo el hielo como si hubieran impactado estructuras masivas subterráneas, no solo agua y roca. Conspiranoicos argumentan que estas eran las reverberaciones de Base 211, el bastión nazi en Neuschwanstein, donde U-boats habían descargado tecnología capturada de la Thule-Gesellschaft y prototipos de Hau-Nebu, los famosos discos voladores que, según testigos de High Jump, emergían de cavernas glaciales. Profundicemos en las motivaciones ocultas. Tras el fracaso de High Jump en 1947, donde el almirante Richard Baird perdió docenas de aviones y hombres ante lo que él mismo describió en entrevistas censuradas como ataques de naves polares capaces de velocidades supersónicas, el Pentágono sabía que no podía arriesgar otra invasión convencional. Informes desclasificados parciales de la Oficina de Inteligencia Naval mencionan anomalías electromagnéticas persistentes en la región, detectadas por aviones de reconocimiento RB-470 que reportaron interferencias radar y pérdidas de instrumentos cerca del continente blanco. Para 1958, con la crisis de los misiles en Cuba asomando en el horizonte y la Unión Soviética avanzando en cohetes balísticos, Estados Unidos optó por un enfoque asimétrico: armas nucleares de altitud para generar pulsos electromagnéticos que freirían circuitos alienígenas o nazis avanzados sin dejar cráteres visibles en la superficie. Las filtraciones afirman que los científicos de Los Álamos, como Nicholas Christophilus, no solo estudiaban la ionosfera, sino que calibraban las detonaciones para colapsar supuestos portales energéticos, vórtices magnéticos que conectaban la Antártida con dimensiones paralelas, según testimonios de desertores alemanes interrogados postguerra. Las evidencias geológicas refuerzan esta narrativa escalofriante. Satélites espía Corona, lanzados poco después, capturaron imágenes borrosas de derretimientos localizados en la barrera de hielo Ron, áreas donde el hielo se vaporizó en patrones no naturales, formando lagos radioactivos que persisten hasta hoy. Muestras de hielo extraídas en expediciones encubiertas de los años 60 revelaron isótopos de tritio y cesio-137 en concentraciones imposibles por pruebas atmosféricas conocidas, sugiriendo impactos directos en instalaciones subterráneas. Investigadores independientes como el geofísico ruso Vladimir Rubanov publicaron en los 90 datos de magnetómetros que mostraban fluctuaciones en el campo geomagnético antártico coincidiendo con las fechas de Argus,
como si se hubiera cerrado un generador masivo de energía. Estos cráteres radioactivos ocultos, dicen las teorías, sepultan ruinas de ciudades perdidas, no solo nazis, sino vestigios de una civilización preadamita, con estructuras de obsidiana y aleaciones desconocidas que los ovnis protegían celosamente. Pero el veno nuclear no borró todo. Testigos oculares en Inaccessible Island reportaron visiones de luces danzantes emergiendo del horizonte postdetonación, y pilotos de la operación Deep Freeze en 1959 avistaron sombras masivas bajo el hielo, insinuando que algunos portales resistieron. Las filtraciones culminan con un memo clasificado del Joint Chiefs of Staff fechado en 1959, recomendando contención perpetua mediante el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe militarizar y explora libremente, pero en realidad establece zonas restringidas sobre las coordenadas de base 211. Operación Argus no fue victoria, fue un armisticio forzado con lo desconocido. Hoy, con el derretimiento acelerado revelando anomalías en Google Earth, como la pirámide de Ellsworth y entradas cavernosas, el eco de esas explosiones nos advierte: la Antártida guarda sus secretos bajo un manto radioactivo, esperando el próximo capítulo de esta guerra polar invisible. ¿Fue el fin de los nazis antárticos o solo el comienzo de un silencio ensordecedor? El hielo, eterno testigo, no revela sus muertos. Antártida, archivos clasificados, te transporta al corazón de un continente blindado por tratados internacionales y vigilado por satélites, donde 5 documentos pivotales destapan una narrativa prohibida. Desde la fallida invasión de High Jump en 1947, repelida por ovnis nazis, hasta el encubrimiento nuclear de Argus en 1958. Cada capítulo construye un tapiz de engaños globales, expediciones alemanas plantando semillas de base 211, batallas aéreas confirmadas por el KGB y anomalías CIA que petrifican exploradores. Estos archivos no solo cuestionan la historia oficial, sino que proponen una Antártida viva, hogar de tecnologías cuánticas, ciudades huecas y alianzas interestelares forjadas en el hielo. El informe High Jump revela flotas diezmadas por armas secretas. Wikileaks expone U-boats cargados de élites nazis. Los soviéticos documentan platillos guardianes. La CIA rastrea derretimientos ET. Y Argus sella portales con radiación. Este audiolibro persuade con hechos desclasificados, entretejidos en especulaciones audaces, cautivando desde la primera flota hasta la última explosión. Para la comunidad conspiranoica, cumple la promesa de valor único, pruebas ignoradas por academias, pero imposibles de descartar. Deja al oyente con una verdad inquietante: la Antártida no es un desierto helado, sino el tablero donde superpotencias y entidades no humanas juegan por el destino humano. Escucha, cuestiona y despierta. Los polos ya no son límites, sino umbrales.